Hola, muy buenas tardes, queridos alumnos de la materia de matemáticas básicas, que son de turismo y mercadotecnia. El día de hoy continuamos con nuestro clases de acuerdo a nuestro plan de estudios que tú tienes ahí, como ya te he comentado, ya lo tienes en la plataforma por semana. Entonces, si tú quieres ver el tema que vamos a ver hoy y estudiar algo por tu parte antes, pues está muy bien. Hoy nos toca semana 3, la semana 2 pues fue el tema de la independencia y bueno, se tiene que entender que hubo ese tema y bueno, vamos a continuar con nuestras lecciones del día de hoy. Buenas tardes, Lucía. Les comentaba que vamos, Claro. buenas tardes, les comentaba que vamos a ver hoy el tema de álgebra de matrices y vamos a platicar como les he comentado un poquito para qué me sirven, cuál es su utilidad, cómo se componen, para que ustedes después con el material que ya está en plataforma y con los videos de apoyo que les subo puedan realizar los ejercicios, ¿sale? La semana pasada pues se nos cruzó lo que fue el tema de la independencia, pero ahí estuvieron los videos, ahí estuvieron los ejercicios para poder resolver todos los temas de ecuaciones de ingreso, costo y utilidad, que realmente es un tema muy sencillo. Simplemente es despejar lo que se nos está pidiendo. Si me piden el ingreso, tengo que despejarlo. Si me piden el costo, de igual manera, y la utilidad. Y pues tengo que conocer cuáles son los costos. Ya sabemos que hay costos fijos y costos variables. Sabemos que tenemos un precio de venta del producto, sabemos que tenemos un costo de producción del producto, que es lo que necesitamos saber para poder realizar los ejercicios que ustedes hicieron la semana pasada y simplemente, como lo vieron en el video, hay que interpretar el problema, los datos, hacer el despeje por medio de una ecuación simple y llanamente lineal y obtener los resultados que tenemos. Lo importante de la semana pasada es que ustedes deben aprender a hacer sus proyecciones si van a iniciar un negocio o si ya tienen una empresa o tienen un pequeño o son pequeños empresarios, pues a no calcular al ahí se va o al tanteo los temas de ingreso, costo y utilidad, ¿no? Es importante saber desde un punto de vista matemático cómo funciona la utilidad, cómo funciona el ingreso y el costo. Pero bueno, esos fueron temas de la semana pasada. Hoy nos toca abordar el tema de álgebra de matrices y lo primero que voy a compartir, Lucía, chicos, que ven posteriormente esta grabación, es para qué nos sirve el álgebra de matrices, ¿no? Es muy recurrente pensar y decir, bueno, ¿y esto en qué me va a ayudar o cómo lo voy a ver reflejado en mi vida laboral? Sobre todo en alumnos como ustedes que son de turismo, que son de mercadotecnia, que al final del día, propiamente por su estilo de carrera, vaya, tu mercado laboral, donde te vas a desempeñar, ciertamente no vas a profundizar en estos temas, pero también es importante que los conozcas para que puedas tú entender en una junta, en una reunión, de qué te están hablando. ¿Sale, Lucía? Chicos, entonces vamos a leer qué son, vamos a dar una definición de matrices. Acuérdate, el tema de esta semana es álgebra de matrices. Lo primero que hay que definir qué es una matriz y ustedes lo tienen ahí en pantalla. ¿Sale? Las matrices y los determinantes son herramientas del álgebra que facilitan el ordenamiento de datos, así como su manejo. Una matriz es una tabla bidimensional de números en cantidades abstractas que pueden sumarse y multiplicarse. Entonces, chicos, ¿para qué me va a servir el álgebra de matrices? El saber cómo ordenarlas, cómo están estructuradas, todo eso lo que vamos a ver es porque de esta manera tú vas a poder ordenar los datos. Acuérdate, ¿cuál va a ser la función de las matrices? Facilitar el ordenamiento de datos. Y es importante que conozcamos su estructura, porque cuando estés en una empresa, por ejemplo, Lucía, no sé si estés estudiando merca o turismo, pero voy a dar dos ejemplos, ¿no? O sea, si eres mercadóloga y quieres ver la proyección de ventas, por decir algo, que te pongan a cargo, entonces tú puedes poner en esa matriz tal vez los meses y del año, ¿no? Enero, febrero y la cantidad de ventas
y hacer una suma de lo que pasó el primer trimestre contra lo que pasó el segundo trimestre, ¿sale? O una resta, una multiplicación. Les pongo estos ejemplos muy claros para que digan, wow, o sea, no tenía idea que eso servía, ¿no? Para tener un orden, ¿no? A lo mejor te hacen una investigación, Lucía, si eres de turismo y pides que te manden a tu correo las calificaciones de los hoteles mejores evaluados en Cancún. Entonces tú vas a poner los que son 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas y gran turista y pones los datos por medio de matrices, columnas y filas, columnas y filas. Entonces la matriz en ese sentido para eso nos sirve, Lucía, chicos, nos sirve para ordenar datos y tener la facilidad de manejarlos, ¿sale? Ese es un tema bien importante y siempre les he dicho, Lucía, jóvenes, que si tú tienes un tema con las matemáticas, es bien importante que tú puedas como romper ese paradigma porque las matemáticas son orden, ¿no? Entonces, de repente, nuestra vida carece de orden y va a sonar bien chistoso, Lucía, pero al final del día no somos personas estructuradas, ¿vale? Entonces las matemáticas, véanlas no solo como el tema de que me va a ayudar a resolver problemas, no solo como ese tema, Lucía, sino es un tema que le va a dar orden a todos tus procesos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresas, Lucía, y el tema principal de las empresas, no sé si tú ya estés trabajando y a lo mejor ya hasta lo vives, es un tema de procesos. La gente no tiene un orden, ¿no? Tú llegas al trabajo y le dices, lo primero que tienes que hacer es checar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi trabajo tengo que pasar checo el siguiente paso es otro registro en una bitácora. Todos lo hacemos, ¿no? ¿Y qué crees que hace, Lucía? Bueno, lo primero es llegar y ya sabes, ponerte gel, tomarte el protocolo del COVID y hacer luego el proceso. Bueno, entran las personas y lo primero que se van es anotar a la libretita, cuando el orden no es ese. ¿Sí me explico, Lucía? Entonces, es un tema de desorden y bueno, las matemáticas nos enseñan a ser ordenados. Entonces, si yo quiero que con algo que te quede, soy Lucía, es que tú digas, las matrices me van a ayudar a ordenar datos a nivel empresa. ¿Qué estás estudiando, Lucía, para hablarte ya nada más a ti? ¿Es merca o turismo? Es turismo. Es turismo. Entonces, para enfocarme en turismo, ¿no? Entonces, tú puedas organizar de esa manera los datos, como te ponía el ejemplo de los hoteles. Obviamente una matriz, como lo ves en pantalla, Lucía, es bidimensional, ¿no? De números en cantidades abstractas que pueden sumarse y multiplicarse. ¿Qué es lo que vas a aprender a hacer esta semana, Lucía? Suma, resta y multiplicaciones, si no me recuerdo que te puse de matrices, ¿vale? Y así se ven en una representación gráfica. Ahora bien, las matrices se utilizan para escribir sistemas de ecuaciones lineales, seguimos con ese tema, y registrar los datos que dependen de varios parámetros. Entonces, acuérdate, Lucía, tú siempre, esta es otra representación de una ecuación lineal donde tenemos datos obtenidos, como lo que viste la semana pasada, si es que ya hiciste los ejercicios, tú tienes datos de costos, de ingreso, y yo te voy a pedir que me encuentres la utilidad. Entonces tú tienes que encontrar el valor de f de x o de y, y tú ya tienes los valores de x, ¿vale? Entonces las matrices nos ayudan a eso mismo, ¿vale? Trabajan de la mano con las ecuaciones lineales. Las matrices se describen en el campo de la teoría de matrices, pueden descomponerse en varias formas, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora sí en pantalla están, mi estimada Lucía, dice una matriz para que la veas gráficamente. Es una tabla cuadrada o rectangular de datos llamados elementos, ordenados en filas, no se te olvide eso, filas y columnas, donde una fila es cada una de las líneas horizontales de la matriz y una columna es cada una de las líneas verticales. A una matriz con m filas y n columnas se le denomina matriz m por n, escrito m por n, y a m y n dimensiones de la matriz, ¿no? Entonces siempre, obviamente, Lucía, pues vamos a tener un número de filas y un número de columnas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y adentro vamos a tener una serie de datos que tú le vas a poner una subdivisión conforme lo vamos a ver ahorita. Entonces, mira, aquí es una matriz, pero ubícalo, Lucía.
Porque si vemos el A, te vuelvo a repetir, tú vas a decir, Dios mío, y eso como para qué en turismo, ¿no? Pero ponle, quítale el A y ponle aquí que tú seas gerente de un hotel, Lucía, y le pongas aquí estrellas de hoteles en Cancún. Ese sería tu A, ¿no? Entonces tú vas a abrir aquí este paréntesis, y en esta fila le vas a poner 3 estrellas, 4, 5, Gran Turista y Airbnb. ¿Ya viste? Tú las puedes titular así, Lucía. Y abajo del título de cada una le vas a poner la evaluación. Y tú ya ordenaste. Sin saberlo, seguramente, Lucía, tú ya has hecho matrices en algún momento de tu vida, ¿no? Entonces, de esa manera es como tú ordenarías esa matriz, ¿vale? Te lo vuelvo a repetir, Lucía, si tú te quedas con esto que estamos viendo ahorita, para mí, a nivel turismo, eso es fantástico, ¿vale? Porque que tú armes tu propia matriz, yo estaría muy contento. Ahora, esto lo voy a leer, pero lo vamos a ver gráfica en la que viene, Lucía. Nada más pon atención. Al elemento de una matriz que se encuentra en la fila I-ésima y la columna J-ésima se le llama elemento AI, J, o elemento I, J y-ésimo de la matriz. Se vuelve a poner primero las filas y después las columnas. Ahorita lo vas a ver gráficamente. Abreviadamente se puede expresar A es igual a I, J. Cada elemento de la matriz lleva 2 subíndices. El primero de esto sí, grábatelo. ¿Qué significa la I y qué significa la J? Es lo que tú debes ubicar. El primero de ellos, la I, indica la fila en que se encuentra el elemento, ¿no? Entonces tú vas a poner, Lucía, que la calificación para el Mayan Palace de Cancún es de gran turista. Entonces, tienes que ponerle con una I en qué fila estás ubicando ese hotel, ¿sale? Eso es la clave. Y el segundo J, en qué columna, ¿sale? Solamente si el Mayan Palace es un gran turista y es de los primeritos, Lucía, seguramente lo vas a poner en la primer parte de la fila y la columna también principal, ¿sale? Entonces, es la forma en que tú vas a ordenar tus datos. Y entonces se tiene que ver así, ¿no? Que es lo que te decía. Aquí es puro número, pero tú ya juega con la imaginación y tú ponle aquí lo que tú quieras saber, lo que tú quieras ordenar a nivel turismo. Ahora, esto es bien importante, Lucía. Esto sí. Dice, A tiene 2 filas y 2 columnas. Ojo, Lucía, si no respetamos cómo se forma una matriz, no te va a servir en el trabajo, ¿vale? Entonces, si tú vas a armar una matriz, tienes que respetar esto, Lucía, que sean 2 por 2, que sean 2 por 3 y que sean 4 por 3, ¿sale? ¿Cómo es 2 por 2, Lucía? ¿Cuántas, en esta columna, cuántos números hay? 2, ¿ya viste? 1, 2. Dos. ¿Y en las filas? 2. Dos también. Entonces, esta matriz solamente la vas a poder formar de 2 por 2, ¿vale? Es bien importante. Si quieres más datos, pues tienes que abrir la matriz y entonces en este caso vas a manejar dos, dos datos en las columnas y 3 datos en las filas, ¿vale? Y la última elemento es 4 por 3, que es 4 en las columnas y 3 en las filas. Entonces, dependiendo cómo quieras ordenar tus datos, Lucía, es como tú vas a escoger qué matriz vas a usar, ¿sale? Y ya dependiendo de eso, pues tú vas a obtener los datos que tú quieras. Ahora bien, ¿vamos bien hasta aquí, Lucía? Sí. Perfecto. Ahora vamos a ver los tipos de matrices, ¿sale? La primera se llama matriz nula. ¿Por qué? Lucía, está bien fácil como lo ves en el ejemplo. Porque todos son ceros, ¿no? Todos los elementos equivalen a cero. Entonces, esa matriz por eso es nula. Matriz fila, a la que solo tiene una fila, es decir, su dimensión es 1 por n. Por ejemplo, aquí solamente abriste una matriz para poner, en este caso pusimos 4 datos en estas columnas,
¿sale? Entonces, pues es 1 por n, no hay más. Está la matriz columna, que es lo contrario, Lucía. No lo agrupo en filas, sino lo pongo en columna. Entonces es m por 1, ¿vale? Es ahí, por eso acuérdate que el concepto es, la matriz me sirve para ordenar datos. Eso es lo importante. Tú decides si los ordenas en filas o los ordenas en columnas. También vamos a encontrar la matriz cuadrada cuando tiene el mismo número de filas que columna, es decir, su dimensión es n por n. Entonces aquí decimos que es cuadrada porque tiene los mismos datos en las columnas y los mismos datos en la fila, 3 por 3, ¿no? Una matriz rectangular, si no es cuadrada, una matriz es rectangular si no es cuadrada, es decir, tiene diferente número de filas que de columnas. Entonces, aquí está el ejemplo. Ahora, Lucía, a este que estamos viendo de tipos de matrices, no lo trae aquí el documento, pero tú ponle hasta arriba tipos de matrices especiales, porque las matrices, digamos, centrales, Lucía, son las que vimos acá. Estas son las que procura tú utilizar, las de 2 por 2, 2 por 3 y 4 por 3. Estas son las matrices naturales, por así llamarlo, Lucía, lo que usamos en matemáticas normalmente. Pero hay matrices especiales que son de esas que estamos hablando, ¿no? Entonces ya sabes que la nula, pues equivale a puro cero. Que la fila, pues ordenas tus datos en filas. Que las columnas, ordenas los datos en columnas. Que la cuadrada, vas a tener mismos datos en la columna y mismos datos en la fila. La rectangular, es decir, tiene diferente número de filas que de columnas. Y dentro de las matrices cuadradas llamaremos diagonal principal a la formada por los elementos A11, que aquí está, mira, Lucía, si ves tantito la pantalla, está aquí el A y J, ¿te acuerdas? La A y J nos está diciendo la ubicación de cada uno. Entonces, a la formada por los elementos A11, A22, A33 y así, siendo la matriz, así la ordenaríamos. A11, A12, A13, 21, 22, 23, 24, así, ¿sale? Para darle un orden, como tú quieras darle el orden a esa matriz. En la matriz del ejemplo anterior, su diagonal principal está formada por 1, 5 y 0. Y se llama traza de la matriz a la suma de los elementos de la diagonal, es decir, traza A es igual a 11. Esto ya, Lucía, es la operatividad que tú vas a hacer en suma. Esto sería una suma de matrices, en pocas palabras, ¿vale? Y aquí sería una, también suma de matrices y tenemos que hacer el orden, la suma por orden de los elementos, que es lo que tú vas a ver en los videos. Está una matriz triangular superior, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Si todos los elementos por debajo de la diagonal principal son nulos. Entonces aquí vemos que son nulos. ¿Sale? Esta es la diagonal principal. Y la inferior, pues si son nulos todos los elementos y todos por encima de dicha diagonal, son ejemplos. Entonces aquí están todos los nulos, ¿no? Entonces, Lucía, pero esta es diagonal, este tipo de matrices casi no se utilizan. Tú te tienes que enfocar en estas para armar tus elementos a la hora de estructurar y ordenar tus datos, ¿vale? Y de ahí vas a poder hacer sumas y restas, multiplicaciones con los datos que obtengas de lo que tú quieras investigar. ¿Dudas hasta aquí, Lucía? No, ninguna. Ok. Entonces, vamos a ver, todavía tenemos unos minutitos, Lucía, antes de empezar, que tengo que dar la otra clase. ¿Qué te parece si vemos un ejemplito rápido de cómo resolver? Tú tienes este video en plataforma, pero vamos a verlo juntos. Le voy a poner álgebra, suma de matrices. Suma, ahí está. Entonces, ya le doy aquí. Aquí está. Me gusta más. Sí, vamos a verlo con él. O con ella. Mejor con ella. 2, 1. 4 más 0
4. 8 más o Ah, menos es 1. que tiene timbre de española. Mejor lo vemos con él. Es que luego no se les entiende. Soy una persona optimista y con optimismo podemos construir un futuro mejor para todos. Espérame, porque ¿sí lo escuchas, el video? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Entonces déjeme quitar. Más, menos 2, aquí más por menos da menos. Bien, bienvenidos al curso Ahora de sí. matrices y ahora hablaremos de la suma de matrices. Y lo primero que quiero aclararles es lo siguiente, que la suma de matrices solamente se puede realizar entre matrices del mismo orden. ¿A qué me refiero con esto? Esta matriz tiene 3 filas por 2 columnas. Y para poder sumar esta matriz, tengo que sumarla solamente con matrices de 3 por 2. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Esta otra matriz, que es la matriz B, que también tiene 3 filas por 2 columnas. Si no es así, no se puede realizar la suma. Entonces, Lucía, lo primero que tienes que ver a la hora ya de resolver una matriz es que acuérdate que coincidan filas con columnas. Si no funcionan, no lo puedes hacer. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, ambas lo tienen, ¿ya viste, Lucía? Ambas son 3 por 2, 3 por 2. Entonces, sí podemos sumar A más B. Sigue usando tu creatividad, Lucía, y aquí vas a poner, ¿quieres medir quién tiene qué playa o qué lugar turístico tiene mayores hoteles con estrellas más altas, ¿no? Entonces, aquí pones Cancún y aquí Acapulco, ¿no? O queremos saber la suma de ambas, Lucía. A ver, entre Cancún y Acapulco, ¿cuántos hoteles 5 estrellas tengo? Y aunque lo dudes, Lucía, a lo mejor te toca estar dirigiendo un hotel o lo que tú quieras, pero yo te puedo decir que a nivel gobierno, que tienen que darse estadísticas, por eso que, por ejemplo, el secretario de Turismo, esto sí le funciona mucho porque él necesita dar este resultado, por ejemplo, ¿no? Que le diga al presidente, quiero saber cuántos hoteles en Cancún y Acapulco sumados tengo 5 estrellas. Entonces tú puedes hacer este orden y dar ese resultado, ¿vale? Vamos a ver cómo se desarrolla. Sí, este tema es muy sencillo, entonces simplemente voy a hacer un ejemplo. Aquí voy a escribir la suma de la matriz A más la matriz B. Como estoy sumando matrices de orden 3 por 2, me va a dar otra matriz de 3 por 2, ¿sí? O sea, 3 filas por 2 columnas. ¿Cómo se realiza la suma? Para sumar dos matrices, lo único que tenemos que hacer es sumar cada elemento con su elemento de la otra matriz que está en el mismo lugar. Por ejemplo, primero vamos a tomar el elemento 1, 1 de la matriz A y lo vamos a sumar con el elemento 1, 1 de la matriz B. Yo aquí voy a hacer todo el proceso, pero generalmente a mí ya me gusta no hacer este paso que voy a hacer aquí, sino de una vez ir colocando los resultados, ¿no? Entonces, aquí, primer elemento, el de 1, 1, que es menos 3, a ese elemento le sumo este, o sea, más el elemento 1, 1 de la matriz B. Aquí me va a quedar el 1, 1, ¿sí? Ahora, bueno, de una vez voy haciendo aquí el resultado, la matriz A más B, y voy escribiendo de una vez sus resultados. Menos 3 más 7, que eso es 4. Aquí obviamente pues lo único que tenemos que hacer es saber sumar y restar. No se vayan a confundir pensando que menos por más da menos, que ese es un error muy común en los estudiantes. Sí, acordémonos que eso de menos por más se hace solamente en la multiplicación y la división. Pero bueno, sigo. Ahora voy a colocar el segundo elemento de aquí, o sea, el elemento 1, 2. Como voy a colocar el elemento 1, 2, pues voy a sumar el elemento 1, 2 de las otras dos matrices, o sea, 0. Y a ese elemento le sumo el que está en la misma ubicación de la otra matriz, menos 5. Como aquí me quedan signos seguidos, simplemente le coloco el menos 5. Sí, pero esto me parece un proceso muy largo para algo que es sencillo. Ok, Lucía, así se va ordenando. ¿Viste cómo se llama esta? Columna 1, columna 1. Elemento 1, elemento 1. Elemento 1, columna 2, por eso es 1, 2, 1, 2. ¿Cómo se llamará, Lucía? Columna 2. Columna 2, elemento 3. 1, porque está nada más Ah, bajo. 1. Ajá, exacto. O sea, se repite. Exacto. Acá abajo sería 3, 1, 3, 2. ¿Y en qué acaba? 3 por 2, ¿ya viste cómo coincide? Hasta en eso.
Por eso es el elemento 3 con el elemento con este, que sería el 3,1 y el 3,2, ¿sale? Para concluir. Y lo voy a adelantar el videito para que ya veamos todo el resultado ya resuelto, que no es más que una suma de números enteros, Lucía, ¿no? Acuérdate, voy a poner menos 3 más 7. ¿Cuánto es? Más, menos se resta y se respeta el signo de la cantidad mayor. 7 menos 3 me da 4. ¿Cuál es el signo mayor? El más, por eso se puso positivo. 4, que viene de aquí, 2 y 4 son positivos, 2 más 4, 6. Luego 8 y 1, 8 más 1, 9. 0 y 5 se resta. Aquí le puso él para separar el signo, no quedan encimados más menos, por eso puso esto. Y es igual, se vuelve a restar y se respeta el signo de la cantidad mayor, nos da 5. Luego tenemos 5 con 2, igual, más por menos, menos, y nos da 3, el signo mayor es este. Y igual, más por menos, 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 se suma, acuérdate, menos, menos se suma, porque este da más por menos, menos, entonces es menos 7, menos 4, y menos se suman, y se respeta el signo, por eso fue menos 11. Entonces, ya nos da el resultado de esa suma de matrices, ¿no? Entonces tú pudieras decir, ya sumados, estos son 4 estrellas y estos son 5 estrellas. Tengo 4 hoteles, por decir, obviamente esto no nos va a dar en un hotel porque no va a haber signos negativos, Lucía, pero vamos a ponerlo nosotros. Tengo con Acapulco y con Cancún, tengo en la zona, porque acuérdate que le tienes que poner datos tú, ¿no? En la primer columna y en la primer fila vienen la zona cercana a los antros, ¿no? Así le ponemos. Ahí tengo 4. En la zona más pegada a Isla Mujeres tengo 6 y 9 aquí, ¿no? Y así le vas poniendo, dándole un orden y haces la suma y obtienes los datos que tú quieres. Vuelvo a repetir, Lucía, dependiendo lo que tú quieras ordenar. Pero sí es importante que sepas hacer la operación, ¿sale? Entonces, para eso nos sirven las matrices, mi estimada Lucía. Acuérdate, ordenas datos para después sumarlos, para después multiplicarlos o para después restarlos, ¿sale? O dividirlos como tú gustes, ¿no? Entonces, no sé si tengas alguna duda, Lucía. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, así son los ejercicios que les puse. Este es uno de los videos que tienes ya en plataforma para hacer la tarea. Acuérdate que nuestro sistema en Haller a mí me gusta mucho porque es un sistema ay, me da bien fuerte el sol, ¿va? Hasta me deslumbro yo. Parece que estoy en el cielo. ¿Me puedes cerrarlas? Ahorita les pedí. Acuérdate que nuestro sistema, Lucía, es que tú puedes hacer las tareas en el momento en que tú gustes, ¿sale? Pero mi recomendación es la siguiente, velo haciendo por semana. Espero que así lo vayas trabajando, porque si no se te va a juntar todo el trabajo en un poquito tiempo, ¿no? La mayoría de tus compañeros van avanzando, pero les encanta hacer la tarea en la semana 7. Entonces ahí los ves llorando, sudando y sufriendo. Yo espero que tú no vayas por ese camino y te vayas por orden, semana a semana. Recuerda que todo lo que tienes en plataforma, Lucía, te pertenece. Yo que te recomiendo, descárgalo y guárdalo en tus carpetas y ve armando tus carpetas por materia. Es un consejo porque todo el material que tú ves ahí, yo lo he preparado para ustedes, ¿sale? Entonces, bájalo con toda confianza y guárdalo para que lo tengas, para que tú hagas lo que tengas que hacer, ¿sale? Bueno, Lucía, yo te despido porque tengo que comenzar la siguiente clase de estadística, ¿sale? Muchas gracias, profe. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Hasta luego. Igual, bye. Bye.
Bueno, me continúo con la clase de estadística para los chicos de turismo igual, mercadotecnia, administración. Creo que ahí hay mucho más alumnos y bueno, vamos a trabajar con algo muy padre. Hemos visto las 2 primeras semanas, empezamos como a calentar motores, yo siempre digo en estadística, y vimos el tema de recopilación de datos, de cómo los pongo en una tabla de distribución de datos simple, se llama tabla de distribución de frecuencias simple y tabla de distribución de frecuencias agrupadas, ¿no? Que ya los ordenamos por rangos, ¿no? No están en desorden los, los datos, sino ya los agrupamos. Por eso se llama así tabla de frecuencia en datos agrupados y la otra se llama tabla de frecuencia en datos simples, ¿no? Eso aprendimos la primera semana. La segunda semana ya con nuestras dos estructuras de tablas, aprendimos a calcular las medidas de tendencia central, que fue la media, la mediana y la moda, y aprendimos a calcular la desviación estándar, el coeficiente de variación y la varianza, que son las medidas de dispersión de los datos. Pero todas dependen de las medidas de tendencia central, ¿verdad? Porque los medidas son precisamente hablar de la dispersión de esos datos. Y hoy iniciamos con un tema que en lo personal me gusta muchísimo, se llama probabilidad. Acuérdate que en estadística vemos estadística y probabilidad, porque la probabilidad de que pase o no un evento y al momento de que suceda, me arroja un dato que es una estadística, ¿vale? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre probabilidad y vamos a leer el siguiente concepto, definición más bien, ¿no? La probabilidad constituye una rama de las matemáticas que se ocupa de medir o determinar cuantitativamente la posibilidad de que un suceso o experimento produzca un determinado resultado. Entonces, la probabilidad nos va a arrojar el resultado final sobre el tema de si puede o no puede pasar un experimento y si va a pasar, se puede realizar, porque ahorita te voy a decir que hay experimentos que no son realizables porque ya sabemos el resultado, ¿no? Entonces, para que sea probable, es algo que no sabemos y que vamos a analizar e investigar qué va a pasar si lo hacemos. Entonces, obviamente de este suceso, pues nos va a arrojar un resultado, ¿no? La probabilidad está basada en el estudio de la combinatoria y es un fundamento necesario de la estadística, que es lo que yo te decía. De todos los experimentos que nos arroje la investigación por medio de la probabilidad, lo que tú quieras investigar, pues al final se va a convertir en una estadística, ¿no? Para darte un ejemplo bien claro, si a ti te gusta, por ejemplo, pensando en el fútbol, ¿cuál era la estadística, cuál era la probabilidad de que Cruz Azul fuera campeón en el torneo pasado, siendo que había, creo que, perdido sus últimas 5 finales? ¿Sí me explico? Hay maneras de calcular la probabilidad. La estadística nos decía que era muy baja la posibilidad debido a sus resultados de las últimas finales. Pero si hubiéramos comparado, hubiéramos hecho la probabilidad con el Cruz Azul de los 80s, que era campeón creo que se turnaban los campeonatos ellos y el América y las Chivas por año, entonces la probabilidad se crecería a favor de esa posibilidad de campeonar, porque las estadísticas en esos años sí favorecían al Cruz Azul. Las estadísticas de los años finales de los 90 hasta el año pasado, pues nos dice que era muy baja la probabilidad, ¿no? Para que me entiendas en términos coloquiales, por qué es que es importante la probabilidad, ¿no? Algo más a lo mejor más político, ¿no? Más serio, si tú lo quieres ver así. ¿Cuál es la probabilidad que México cambie en 6 años de gobierno, más de 70 años de priismo y 12 años de panismo, ¿no? Pues la probabilidad es muy baja, ¿no? Las estadísticas nos dirían que no se puede hacer cambios tan radicales, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros podamos determinar eso.
Hola Gaby, buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Sí. Ah, ok. Qué bueno, porque yo me dejé de ver. Y nada más te veo, bueno, veo tu ese, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó con mi pantalla? Bueno, Gaby, estaba explicando porque comencé a grabar la clase sobre que hoy vamos a ver el tema de probabilidad, ¿no? Y estaba comentándoles a tus compañeros y a ti, por supuesto, que la probabilidad es parte de la estadística, Gabriela, y nos permite obtener resultados que luego se convierten en estadística, ¿no? Yo daba ahorita un ejemplo del Cruz Azul, su posibilidad de haber sido campeón el año pasado, que era muy baja por sus recientes años. Hablaba también de la posibilidad de que el actual gobierno, nuestro presidente, cambien las cosas tan radicalmente en 6 años, cuando venimos con retrocesos muy grandes. Entonces, todo eso, Gaby nos arroja estadísticas que surgen de eventos probabilísticos. Entonces, por ejemplo, tú, Gaby, puedes hacer una estadística de las ventas de tu empresa y hacer un experimento probabilístico para ver cuánto vas a vender a futuro, etcétera, ¿no? Entonces, y dependiendo de eso, tú vas a ir marcando una estadística. Bueno, pues la probabilidad se le atribuye a los matemáticos Pascal y Fermat. También se considera Cardano parte de los autores de este término de probabilidad. También decimos que la probabilidad matemática comenzó como un intento de responder a varias preguntas que surgían de los juegos de azar. Esto es bien importante, Gaby, pon mucha atención. Experimentos, es otra definición. Los experimentos son procesos que conducen a la ocurrencia de ciertos eventos o sucesos, ¿vale? Yo no puedo saber si un evento va a pasar o un suceso va a pasar, Gaby, si no experimento. Eso lo tienes que tener muy en mente. Si yo lo experimento, no sé si va a pasar o no ese suceso, ¿no? Entonces es importante que tú lo puedas contemplar, ¿sale, Gaby? Entonces, vamos a encontrar que hay dos tipos de experimentos y ahorita te los voy a leer. Dice, si el resultado de un experimento se puede predecir exactamente, se dice que el experimento es determinístico. Si no se puede predecir, Gaby, pero sí se puede enumerar todos los resultados posibles, el experimento se llama aleatorio. Gaby, para la estadística, para la probabilidad, el experimento determinístico no nos sirve, ¿sale? No nos sirve, te voy a decir por qué. Porque ya sabemos el resultado, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que no sepamos, más bien dicho, el resultado de ese experimento. Es importante que no lo sepamos porque de otra manera pues no habría investigación, no será un experimento. Si ya sabemos que algo va a pasar, pues algo va a pasar y pues no tiene ningún chiste. Yo siempre les pongo el ejemplo. Si yo te digo, si yo agarro a una persona y la aviento de un edificio, pues muy probablemente se muera, ¿no? Si es un edificio de la Torre Latina, ¿no? El experimento para saber si vive o no, pues es un absurdo, se va a morir, ¿no? Entonces eso ya es un experimento que está determinado, es decir, que el resultado es una muerte, ¿no? Sin embargo, el experimento aleatorio, ese sí nos va a ayudar en estadística porque nos va a dar una cantidad de n resultados y pues tenemos que probarlo. No es lo mismo que yo te suba aquí mi casa es una casa de un piso y nos subamos al techo y yo empuje a una persona y esta persona se pueda caer y entonces seguramente uno de los posibles resultados es que se muera, porque hay gente que se cae, se tropieza y se muere. Entonces, pero te das cuenta que aquí hay posibles resultados a diferencia del determinístico. El determinístico ya aclaramos, si yo aviento a alguien de un edificio de 20 pisos, de 50 pisos, se va a morir. Ese experimento es clarísimo. Pero si yo lo aviento de mi casa, que es de un piso, aunque está a buena altura,
Se puede morir, pero eso es un posible resultado. El otro posible resultado es que se fracture, ¿sale? Pero ahora, de esa fractura, bueno, otro tercer resultado es que se luxe una parte del cuerpo. Otro cuarto resultado es que se haga un moretón, nada más. Un quinto resultado es que no le pase nada, ¿no? A veces no pasa nada. Entonces, ahora, dentro de esos posibles resultados, dentro de las fracturas, pues puede ser una fractura de cráneo, puede ser una fractura de brazo, una fractura de pie, una fractura de tobillo, pues puede ser muchas cosas. Si te caes y te luxa, puede ser un hombro, una rodilla, un tobillo, igual, ¿no? Hay muchos posibles resultados y para eso vamos a experimentar con ello. Ahora bien, ¿dónde voy a colocar esos posibles resultados? Pues bueno, esto se llama espacio muestral. Es un experimento aleatorio. Se llama espacio muestral al conjunto de todos los resultados posibles y se denota con una letra E. Por ejemplo, si el experimento es lanzar un dado, el espacio muestral tiene 6 caras el dado, pues es de 6, ¿no? Entonces, al final del día, pues nos arroja eso, este espacio muestral. Ya te di el espacio muestral de aventar a una persona de la casa, de tu casa, que es de un primer piso, pues tenemos un espacio muestral mucho más amplio, cerca de, ¿qué te gusta? Unos 20 posibles resultados, ¿no? Entonces, acuérdate, todos los resultados posibles se van a poner en algo que conocemos espacio muestral. Otro importante concepto que hay que tener se llama evento o suceso. Es otro concepto de la probabilidad. En un experimento aleatorio, acuérdate que vamos a hablar de aquí en adelante en experimentos aleatorios, porque ya te expliqué que un determinístico, es decir, que sabemos qué va a pasar, no nos sirve absolutamente de nada. Entonces es importante que nosotros podamos entender que los determinísticos se separan de los aleatorios. Los aleatorios son los que nos interesan, son motivo de estudio de la estadística. Entonces, en un experimento aleatorio se llama evento-suceso a todos los subconjuntos del espacio muestral, que es lo que yo te decía, y se representan con las primeras letras del abecedario A, B y C. Cuando un evento consta de un solo posible resultado, recibe el nombre de evento simple, pero si está integrado por dos o más, se llama evento compuesto, ¿sale? Por supuesto, ¿qué es lo que te decía? Podemos dejar el experimento de aventar a la persona de mi casa como un evento simple y nada más decir, se muere, se fractura, se luxa, se le hace un moretón o no le pasa nada, ¿sale? Sí son 5 posibles resultados, pero son simples, no estamos profundizando. Ahora bien, de estos 5 posibles resultados, puede surgir uno compuesto, porque él se puede fracturar el tobillo, ¿no? Fue fractura, pero surge un nuevo elemento que fue el tobillo. Pero también pudo haberse caído y haberse luxado el hombro. Entonces se fracturó el tobillo y se luxó el hombro. Por eso es un evento compuesto. ¿Me explico? Por eso la probabilidad es tan profunda, ¿no? A esto se le llamaría un evento mutuamente excluyente o mutuamente no excluyente. Es decir, no excluimos o si excluimos los eventos. Por eso es que las personas que viven de la probabilidad y haciendo estadísticas, pues les va muy bien porque es gente que predice muertes, que predice accidentes y la probabilidad que esto sucedan, en qué edad, de qué forma, de qué... Los seguros viven de eso, ¿no? Oye, ¿qué pasa si ya tiene 18 años el chavo, ya tiene acceso a le pueden enseñar a manejar, le van a dar una licencia de conducir, es muy joven, 18 años todavía es muy joven, inexperto, ¿cuál es la probabilidad de que choque? Entonces hay que sacar eso. Y además, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se muera? ¿Cuál es la probabilidad de que se fracture? ¿Cuál es la probabilidad de que no le pase nada? Por eso es que es tan potente la probabilidad. Y todo eso al final de esos experimentos, de estos sucesos, pues se forman estadísticas, ¿no? Que hoy tenemos ya en el INEGI. Ok, probabilidad de un evento, realizando un experimento aleatorio a cada evento A le corresponde un número. P es probabilidad de A, llamado del evento A, que obedece 3 probabilidades, ¿no? Y ahí está, para 2 eventos excluyentes, que es lo que yo te decía, A y B, la probabilidad de que A, B pase, la probabilidad de A más la probabilidad de B
cuál es esa probabilidad, cuál es esa suma de ambos. Está la probabilidad clásica, donde tenemos eventos favorables y los posibles. ¿Cuáles son los elementos favorables? Número de casos. Abajo más bien ponemos casos posibles y los favorables. Es decir, si yo tiro un dado y quiero que caiga 6, tengo 6 posibles resultados, pero solamente tengo un resultado favorable, que es el 6, porque el dado solo tiene 6 caras y solo tiene un 6. Por eso, ¿cuál sería la probabilidad del dado de que caiga 6? Pues sería 1 entre 6, porque hay 6 posibles resultados, uno solo favorable. La frecuencial, que también es parte de la probabilidad, es un evento que se determina a través de la frecuencia relativa después de hacer varias veces el mismo experimento, ¿no? Pero ahí sí tendríamos que tener más variables. La probabilidad subjetiva se define como la probabilidad asignada a un evento por parte de un individuo basado en la evidencia que tenga disponible. Bueno, y aquí es un ejemplo de todos y cada uno de ellos. Entonces, Gaby, lo importante quiero que te quedes hoy con la clase de hoy, es que la probabilidad es parte de la estadística, porque a través de eventos o sucesos probabilísticos es que nosotros vamos a poder generar estadísticas. ¿Qué tengo que hacer para poder hacer una probabilidad, un ejercicio de probabilidad? Primero, tengo que entender que tengo que hacer un experimento, ¿no? Acuérdate que vimos que un experimento puede ser determinístico o aleatorio. Si es determinístico, conozco su resultado por default, ¿no? Si yo le digo a alguien, oye, ven, ponte aquí enfrente y te voy a dar un puñetazo con toda mi fuerza en la nariz, pues lo más seguro es que se la rompa. Entonces, sabemos qué va a pasar. Entonces, ese tipo de experimento determinístico no nos sirve. ¿Por qué? Porque sabemos el resultado de ese evento, de ese suceso con el cual estamos experimentando. Nos sirve el segundo tipo, el experimento aleatorio, en el cual vamos a tener n resultados y vamos a buscar cuál de todos esos resultados es el que se da para luego generar estadísticas. Aprendimos que a ese experimento, esa acción se le conoce como evento suceso. ¿Cuál es la probabilidad de que yo te aviente de un edificio, que te aviente de una casa, que salgas corriendo y te atropelle un coche? Ese es un evento suceso, ¿sale? Que va a arrojarnos una n de posibilidades. El espacio donde voy a poner las posibilidades de ese posible evento se le llama espacio muestral. Y en ese espacio muestral yo voy a colocar todos los posibles resultados de ese evento que voy a hacer a través de ese experimento. Y platicamos por último que pues hay tipos de probabilidades o eventos dentro de las probabilidades, que es un evento simple, que simplemente el resultado o posibles 10 resultados, pero de esos 10 posibles encabezados como resultados no hay más. Pero también hay eventos compuestos, ¿no? Que arrojan de subíndices de esos posibles resultados, y están algunos que son excluyentes, otros que no son excluyentes, y que todos al final del día pues se mezclan entre sí para obtener un resultado. Y eso es lo bonito de la probabilidad. Para esta semana tú vas a hacer un ejercicio de evento simple, y no recuerdo si puse por ahí uno de evento mutuamente excluyente. No lo recuerdo, pero lo que sí es que vas a hacer eventos simples para que agarres calor, Gaby, en el tema de ese ejercicio, porque después vamos a hacer ejercicios de diagrama de árbol, de teorema de Bayes. Creo que son los que vemos, el diagrama de árbol, el teorema de Bayes, eventos simples. Ajá. Y luego ya pasamos a los temas de distribución de probabilidad, que ya requieren fórmulas y ejercicios más completos que el teorema de Bayes o el diagrama del árbol o los eventos simples. Recuerda, Gaby, estar haciendo semana a semana tu ejercicio. Sobra que te lo diga a ti en especial. Te conozco ya desde hace unos cuatris y conozco tu dedicación y la verdad lo bueno de tu trabajo. Entonces, pues me da gusto estar otra vez como tu maestro, y no me queda otra más que preguntarte si tienes alguna duda de lo visto el día de hoy, Gaby. No, ninguna, profesor. Muchas gracias.
Perfecto, ya sabes, si tienes alguna duda, comentario, pues me escribes para ayudarte a resolver la tarea. ¿Vale? Perfecto. Sí, muchas gracias. De nada, Gaby, cuídate. Y Gracias, bueno, igual. Nos hasta vemos la luego. próxima semana. Hasta Cuídate luego. mucho, sí. ¿Listo? Listo, profe, abajo tienes que darle stop en la grabación, porque si no Ya. sigue grabando. Espérame.